la biodiversidad vegetal en Caracas. Sobre este tema tremendo, vamos a conversar con José Cheo Carvajal, periodista, además el alma de Plantados Caracas. Te saludamos, Cheo. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Lilia, Rafael, gracias por este contacto. ¿Cómo va esta lucha en contra de la tala de los árboles? Este fin de semana amanecimos el lunes con unas talas que tú mismo denunciaste, otras en otro lugar. Realmente estamos todo el tiempo con este tema. ¿Qué podemos hacer para alertar a la ciudadanía? Bueno, sí, en efecto, no cesa. Pareciera una labor así como muy planificada por un lado, pero también yo creo que forma parte de, yo siempre digo que es como expresión de ignorancia y arrogancia, ¿no? Al mismo tiempo, ignorancia porque es como no entender el valor que tiene el árbol como parte, no solo para la biodiversidad vegetal en general, sino en general para la vida. Pareciera como que mucha gente no lo entiende, ni instituciones, ni vecinos, o que por otro lado a lo mejor lo entienden, pero de manera arrogante piensan que, bueno, un árbol menos, 2 árboles menos, 3, no importa. Hay muchos árboles en Caracas, que es lo que siempre tiene la gente como en la cabeza, ¿no? Cuando le preguntas a la gente qué características tiene Caracas, es una ciudad verde. Y pareciera como que eso implicara que es como tan verde que no importa que le quitemos un poquito aquí y allá y otro poquito más allá, y no nos damos cuenta de que a veces pasamos 2, 3, 4, 5 cuadras en un árbol. Y además es verde en determinados sectores. Uh-huh. Por ejemplo, hay zonas del oeste donde no consigues un árbol en cuadras y cuadras, ¿no? Claro, pero ya eso está pasando no solo en el oeste, sino, bueno, los invito, seguramente lo han visto, pero me parece con esta última tala que se hizo en Altamira, que la denunciamos a través de la cuenta de Plantados, si uno se pasea por las calles de la parte alta de Altamira, y así también sucede con algunas de los Palos Grandes, y si vamos a la Florida también empieza a pasar, es que donde hay nuevas construcciones, donde se remodelan viejas casas o se tumban viejas casas para construir nuevas casas, que vienen además, es como una suma de una estética que es muro, un gran muro con cerco eléctrico, con un gran portón, con un color más o menos llamativo. Podemos hacer una paleta de colores de esos portones, y pareciera que viene en el paquete la ausencia de árboles en la calle. Sí. Es como decir, aquí estoy presente, soy una especie de constatación de una realidad, y el árbol parece que estorba a esa forma de mostrarse en la ciudad, ¿no? Esa forma de irrumpir en el espacio urbano, diciendo como una declaración de principio. Somos un muro, ¿sí? Que Cheo, te quería justamente sobre eso, cuando hablas de que pareciera que esa es ya la apuesta estética, el impacto que eso está teniendo en términos de biodiversidad. Ya hace 2 años, en 2021, un informe de Provita hablaba que 13% de las especies arbóreas estaban amenazadas de extinción. En Caracas, ¿qué cosa está en peligro de desaparecer? No, bueno, no sé si desconozco ese estudio de Provita. Decir eso así como tajantemente, creo que no tiene detrás un estudio riguroso. Lamentablemente en Caracas no tenemos un mapa arbóreo serio, que debería ser parte de las funciones de las alcaldías, que son las que tienen la obligación de protegerlos. Poder tener un mapa de cada municipio, de todos los árboles que hay, es algo que ocurre en muchas ciudades del mundo, que están perfectamente ubicados. Pero aquí no. Empecemos por allí. Entonces, cuando a mí me preguntan, más o menos cuántos árboles han desaparecido, uno dice, wow, yo puedo decir los que yo he visto desaparecer, pero claro, ¿cuántos han desaparecido en la ciudad? Es muy difícil, porque si tú no llevas estadísticas, claro. Si no tenemos eso sistematizado, y eso debería ser una obligación de las instituciones. Porque además esto está pasando dentro de las casas, en los patios de la gente que también privadamente lo hace, y no hay una comunidad que quizás lo nota. También pasa, sí. Ahora, la otra cara de esto, Cheo, es, porque estamos hablando de la tala, pero también hay iniciativas de siembra. Claro. Eso ha avanzado un poco también. Eso ha avanzado, pero yo creo que vamos perdiendo ahorita la batalla. Yo creo que es como una
Se cayó la llamada. A ver, hemos perdido contacto con Cheo Carvajal. Dice que estamos perdiendo la batalla de los árboles. Que Qué es triste. muy lamentable. Y además esto tiene Cónchale, un impacto francamente. tremendo en no solo esa imagen de la ciudad y cómo va perdiendo cada vez más verdor, sino en lo complicado que esto resulta para los peatones, no tener una sombra para esperar al autobús, Claro. Tener que transitar bajo el sol recorridos a pie, hace que la ciudad sea muchísimo más hostil Y el cambio de lo que climático. puede ser. Exactamente, la temperatura está aumentando y hemos visto iniciativas en todo el mundo y citábamos en este programa el caso de París, Sí. que está buscando eliminar hasta 40% de su capa asfáltica para reemplazarlo con Por una capa árboles. vegetal. Claro. De modo que tenemos a Cheo de nuevo en la línea. No lo logramos. Bueno, en todo caso, Cheo Carvajal, digamos que es un activista permanente sobre el tema de los árboles. Hace unas semanas atrás hizo una campaña para determinar esto que se llama, creo, los alcorques, que es el lugar donde se siembran los árboles en las aceras, y cómo habían muchos que no estaban sembrados y que en la medida en que no se sembraban, la tendencia era a taparlos, y cada espacio para sembrar un árbol que no se sembraba se perdía esa posibilidad vegetal, ¿no? Y hablar de los años que demora que un árbol que estás plantando crezca del tamaño del que acabas de talar. Imagínate. Y el impacto que eso está teniendo en áreas que se supone son pulmones vegetales. Lo que está ocurriendo con el arco minero al sur de nuestro país, se está perdiendo árboles que tienen hasta siglos. Claro, sí, allí. ya ese es el tema de la selva, ¿no? Sí, señor, Sí. en la selva amazónica. Pero en todo caso, este informe al que hacía referencia es un informe de Provita del año 2021 que forma parte del reporte Estado de los Árboles del Mundo, elaborado bajo el liderazgo de Botanic Gardens Conservation International. Ahí está. Y hablaba que casi un tercio de las casi 60.000 especies de árboles del planeta enfrenta la extinción, y en Venezuela ese porcentaje es del 13%. De nuevo, te tenemos en la línea, Cheo. Sí, se cayó la llamada. Sí, comentaba que también preocupa que, digamos, en los comentarios en las redes, mucha banalización del asunto, ¿no? Y creo que en general el tema del arbolado en la ciudad se banaliza. Hay gente que, por ejemplo, piensa que no se puede talar nunca. Y claro que se puede talar un árbol si supone el árbol un gran riesgo. Pero un gran riesgo no se determina a pepa de ojo. No es que yo, por ejemplo, hay gente que dice, es que ese árbol está muy inclinado. Entonces es un peligro. Así como que si no entendieran que los árboles crecen porque están buscando la luz, Claro. y que en todo caso bajo tierra normalmente se reproduce una trama que soporta lo que está arriba, pero es así como no, un árbol inclinado ya supone un riesgo. Un árbol que está levantando un poquito la acera es un gran problema y hay que eliminarlo. O sea, hay como un automatismo a pensar que el árbol siempre hay que eliminarlo antes de buscar otras soluciones. Y eso implica, que era lo que decía, que es como la arrogancia, pensar que es que podemos eliminar y eso no pasa nada, ¿no? Como que eso no tiene ningún impacto, ninguna consecuencia. El tema de la biodiversidad es obvio, que detrás tiene todo un problema invisible para uno, ¿no? Porque, bueno, la biodiversidad, si desaparecen ciertas especies que se alimentaban de este árbol, eso significa que a lo mejor esos eran controladores de otras especies y ahora ya no las van a controlar y van a proliferar, en fin. O sea, eso es una cosa invisible, pero lo que está a la vista, que es clarísimo, que es obvio, es que, por ejemplo, el impacto en términos del calor en la ciudad, de la creación de islas de calor, lo que implica además un mayor consumo energético para climatizar lo que pueden climatizar, tiene unas consecuencias gravísimas. Pero Así bueno, es es. como que no pasa nada, ¿no? Normal. Bueno, también tenemos que señalar, Cheo, cuando se hacen bien las cosas. Hace más o menos un mes comenzó una campaña de arborización en el Parque del Este, y los usuarios detectaron en conversaciones con la gente que está haciendo el trabajo que están sembrando alrededor de 180 árboles que vienen a reponer árboles ya muy viejos, bueno, tan viejos como el parque. Eso es una buena noticia, y de verdad que los usuarios semanales del Parque del Este lo celebramos, pero eso tendría que extenderse
a otras zonas de la ciudad, por supuesto. Y ojalá que como crezcan esos árboles, también crezca la conciencia ciudadana sobre el tema de la tala y la poda indiscriminada, además hecha por gente que no es experta, que si el árbol no lo talaste completo, vas a terminar haciéndolo eventualmente, porque una poda inadecuada puede incluso hasta matar al árbol. Y yo creo que aquí necesitamos que los nuevos alcaldes que se elijan cuando toca, que entiendo que es en el año 2025, pues se sumen a esto, pero de manera enfática, en el tema ambiental y el arbolado urbano, ¿no? Y de manera seria, porque el problema es, Rafael, que podemos plantar todos los árboles que queramos ahora y podemos hacer buenas acciones en este momento que se están haciendo, no hay duda. Pero es que el problema es que si sigue la tendencia a tratar el arbolado de la manera como se trata, bueno, dentro de un tiempo esos árboles que estemos plantando se van a desaparecer también, ¿no? Porque si la mirada es como, no, el árbol es un asunto como secundario, una especie de apéndice, es un quitipón, como si fuera mobiliario urbano, ¿no? Así como, bueno, ese banquito me lo quitas de ahí y ya no pasa nada, ahora, o es un poste, ¿no? El árbol no es eso. Claro. Los árboles no es un poste. La tendencia es tener cada vez más renaturalizar las ciudades. Claro. Cada vegetación. Y aquí es así como, mira, no importa. Tiene que haber una política en esa materia donde todas las alcaldías estén de acuerdo y que no es que se me ocurre hacer una siembra ahora y muevo a los vecinos, pero es un tema como de fachada al final. Ya. Si no se hace de manera profunda, si no se fortalecen las direcciones de ambiente, de áreas verdes, con personal idóneo, con buena formación, con recursos para monitorear, para evaluar, para llevarle el ritmo a cada árbol de la ciudad, entonces, bueno, vamos a seguir teniendo estos problemas. No sé si nos quedan segundos, Cheo, nos quedan segundos. Okay, cierro con esto. Durante mucho tiempo la electricidad de Caracas fue como el ejemplo, era el que además manejaba mucho el arbolado urbano. Así hacía es. Las podas, destiñaba, hacía todos esos trabajos. Yo recuerdo haber participado alguna vez en un taller de arboricultura urbana creada por ellos. Pero hoy por lo que es la electricidad hoy, Corpolec, contrata una serie de macheteros para simplemente limpiar las líneas de electricidad que están en el aire, desfigurando por completo los árboles. Y es así como que no les importara, sin entender que lo que están haciendo es generar unos riesgos a futuro, no solo con el tema ambiental. No, es que los desequilibran y se convierten en un problema. Bueno. No solo los desequilibran, se rasgan las cortezas, se enferman esos árboles, se debilitan y después van a ser talados. Árboles que Sí, Cheo, bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero este es un tema que da para muchísimo más. Incluso la tala, en el caso de la isla de La Española, está asociado a ese destino tan trágico y tan distinto que ha tenido Haití de su vecina República Dominicana. Y es un caso de estudio entre biólogos. 2:43 minutos de la tarde, hacemos una pausa.